El leviatán cósmico acecha en el silencio más profundo y helado del espacio, devorando lentamente todo lo que tiene la desgracia de cruzar su camino gravitacional. A más de 1.000 millones de años luz de nuestra frágil morada, existe una anomalía astronómica tan colosal que la mente humana colapsa al intentar procesar su verdadera magnitud. La galaxia más grande que nuestra especie ha logrado registrar no es simplemente un enorme conjunto de estrellas brillantes. Es un imperio tiránico de materia antigua, un abismo de luz rojiza que abarca distancias absolutamente incomprensibles. Si nuestro planeta fuera un minúsculo grano de polvo flotando en una tormenta furiosa, y nuestro Sol una débil chispa a punto de extinguirse, esta bestia estelar representaría un incendio forestal interminable que consume el horizonte entero. En su vasto interior alberga más cuerpos celestes que la suma total de los latidos del corazón de todos los seres humanos que han caminado sobre la faz de este mundo a lo largo de la historia. Su tamaño absoluto destruye cualquier escala de referencia. Todo lo que consideramos inmenso palidece hasta volverse insignificante ante la sombra opresiva de este coloso. La luz que nuestros observatorios capturan en este mismo instante abandonó la superficie abrasadora de esos soles alienígenas mucho antes de que la primera criatura respirara el aire de nuestro mundo. Estamos observando directamente el fantasma de un emperador galáctico que gobierna el corazón de un enjambre estelar masivo. Esta entidad majestuosa no nació de la noche a la mañana. Creció a través de un proceso despiadado de canibalismo cósmico, arrancando y asimilando sin piedad las estrellas de otras galaxias menores durante eones interminables. Su sed de masa parece inagotable. En su núcleo más profundo, oculta un pozo de oscuridad absoluta, un monstruo devorador de proporciones tan grotescas que su frontera sin retorno podría engullir sistemas planetarios enteros sin dejar el menor rastro en el vacío. El tejido mismo del universo se deforma bajo el peso insoportable de esta creación inmensa. Las leyes de la física operan al borde de su punto de quiebre en las inmediaciones de su centro violento. Las corrientes de materia fluyen como ríos invisibles hacia su núcleo, alimentando una estructura que parece desafiar el caos y la expansión. Ningún viaje a la velocidad extrema nos permitiría cruzar su diámetro en un tiempo que nuestra especie pudiera documentar. Observar este titán es mirar directamente a los ojos de la eternidad y reconocer nuestra posición real en la inmensidad del todo. Bienvenidos a este viaje hacia la frontera final del conocimiento y la astronomía. Soy la voz que los guiará a través de la majestuosa oscuridad del espacio en la época del cosmos. Nuestra misión es desentrañar los secretos más asombrosos que la noche esconde sobre nuestras cabezas. Si este abismo de conocimiento despierta su pasión por el universo y desean continuar explorando estos misterios insondables junto a nosotros, pueden unirse a nuestra tripulación suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para que la señal de nuestro próximo descubrimiento llegue directamente a ustedes. Nuestro frágil mundo azul, suspendido en el abismo, nos parece un dominio inabarcable. Los océanos trazan fronteras insalvables que tomaban meses cruzar a los antiguos navegantes, y las cordilleras se alzan como murallas afiladas desafiando las nubes tempestuosas. Cruzar los continentes por el aire exige agotar la luz del día entero, persiguiendo un sol que parece huir eternamente. Caminar de un extremo a otro de la tierra firme representa el esfuerzo agónico de toda una vida. Cada guerra brutal, cada imperio alzado y hundido en la arena, cada descubrimiento revolucionario, cada historia de amor efímera y cada triunfo de nuestra especie ha transcurrido sobre esta mota de polvo rocoso. Esta familiaridad nos otorga la falsa ilusión de que habitamos un escenario monumental, el centro inamovible de la creación. Sin embargo, la perspectiva cósmica es una maestra profundamente cruel y despoja al ser humano de su pedestal imaginario. Apenas cruzamos el límite invisible de nuestra propia atmósfera, la soberbia humana se desvanece ante la furia incandescente de la estrella local. El astro rey domina el firmamento con una tiranía gravitacional absoluta, dictando el ritmo incesante de los planetas, los cinturones de asteroides y los cometas errantes que viajan desde la oscuridad polar. Su masa concentra casi la totalidad del material existente en nuestro vecindario, de hecho, constituye más del 99% de todo lo que nos rodea. Su vientre de plasma hirviente es tan descomunal que podría tragar 1.300.000 esferas idénticas a nuestra morada sin siquiera inmutarse. Observar sus tormentas magnéticas desgarradoras y sus llamaradas ardientes escupiendo radiación letal es comprender que nuestro mundo no es más que una chispa atrapada en la órbita cautiva de una hoguera titánica. Pero este gigante segador, señor absoluto de nuestros cielos, es apenas una vela solitaria y minúscula parpadeando en medio de una tormenta de dimensiones profanas. Más allá del imperio de calor de nuestra estrella, el horizonte helado se expande hacia profundidades que causan vértigo existencial. Nos encontramos inmersos en una metrópolis espiral giratoria tejida por la furia nuclear de cientos de miles de millones de astros. La Vía Láctea, el hogar ancestral,
Extiende sus majestuosos brazos curvados a través del vacío perpetuo como un inmenso remolino de polvo brillante y gas primordial. La envergadura geométrica de esta estructura aplasta la capacidad neuronal del ser humano. Un rayo de luz desnuda, la entidad más veloz que las leyes de la física toleran, necesitaría viajar durante 100.000 años ininterrumpidos para atravesar de costa a costa nuestro vecindario galáctico. Ese periplo fotónico consumiría un tiempo exacto a toda la existencia anatómica de la humanidad moderna pisando la tierra firme. Es un imperio deslumbrante, repleto de guarderías estelares ruidosas y cementerios silenciosos de estrellas colapsadas. La inmensidad de esta rueda cósmica no surca el vacío en soledad. A una distancia de 2.500.000 años de viaje a la velocidad extrema de la luz, brilla una presencia vecina colosal, la constelación espiral vecina conocida como la galaxia de Andrómeda. Con 1 billón de astros girando en su danza gravitatoria aplastante, domina nuestro pequeño archipiélago astronómico, un cúmulo que los cartógrafos celestes denominan el Grupo Local. En las noches más profundas, oscuras y libres de la niebla urbana brillante, el ojo desnudo puede distinguir un leve borrón en el firmamento nocturno. Esa mancha pálida y fantasmal es una civilización entera de mundos giratorios, con sus amaneceres teñidos de colores exóticos y sus abismos insondables. Ambas monstruosidades estelares se atraen mutuamente a través de la nada, condenadas a una colisión ineludible en el futuro distante, fusionando sus núcleos en una catástrofe luminosa sin precedentes. El tejido arquitectónico de la realidad, ajeno a nuestro asombro, se organiza de manera piramidal. Las agrupaciones estelares forman cúmulos masivos atados por la gravedad invisible, y estos a su vez forjan supercúmulos que bosquejan filamentos ardientes a través de la oscuridad total. A una escala macroscópica, el firmamento revela su verdadera anatomía sombría, una telaraña cósmica infinita, un laberinto tridimensional compuesto de hebras brillantes atravesando vacíos donde reina el silencio absoluto. Las galaxias enteras fluyen por estas venas colosales como simples gotas de rocío atrapadas en una red tejida por fuerzas arcaicas. Todo nuestro linaje, nuestro furioso sol ardiente, la majestuosa espiral de la Vía Láctea y la formidable vecina Andrómeda, son en conjunto un mero suspiro apagado, un grano microscópico sepultado en los polvorientos suburbios del entramado espacial. Todo lo que el cerebro biológico creía enorme resulta ser una mentira piadosa. La monstruosidad que acecha en la constelación de la Virgen aguarda en silencio, lista para hacer añicos nuestro concepto básico de lo gigantesco. Dirigiendo nuestra mirada hacia la constelación de la Virgen, cruzamos un abismo insondable que abarca más de 1.000 millones de años de viaje a la velocidad extrema de la luz. En esa remota región del firmamento, la oscuridad se rompe por la presencia de una congregación masiva de estructuras estelares. Este enjambre gravitacional, conocido por los cartógrafos celestes como el Cúmulo Abell 2029, es una metrópolis caótica de luz y materia. Cientos de galaxias individuales orbitan en una danza frenética, atadas irrevocablemente por hilos invisibles de pura fuerza de atracción. El núcleo de esta majestuosa agrupación no es un espacio vacío, sino un trono cósmico ocupado por un soberano absoluto. Justo en el centro exacto de gravedad de todo el cúmulo, reposa una entidad que desafía cualquier intento de comprensión racional. La nomenclatura astronómica la clasifica fríamente bajo el título IC 1101. Sin embargo, ese nombre aséptico oculta la verdadera naturaleza de un monstruo de proporciones verdaderamente aterradoras. La envergadura física de este leviatán astronómico aplasta por completo la escala de grandeza que la mente humana puede sostener. Su diámetro se extiende a través del vacío oscuro por una distancia asombrosa de entre 4 y 6 millones de años luz. Para asimilar la barbaridad física de esta cifra, resulta necesario recordar que nuestra propia galaxia espiral mide apenas 100.000 años de viaje lumínico de extremo a extremo. Este monarca distante es entre 40 y 60 veces más ancho que nuestro propio hogar cósmico. Transportar teóricamente a esta bestia estelar y anclarla en la posición exacta que ocupa nuestro sistema solar desataría un escenario apocalíptico para la geografía espacial circundante. No solo devoraría por completo nuestro vecindario galáctico inmediato, sino que sus fronteras exteriores engullirían a nuestra enorme vecina Andrómeda sin el menor esfuerzo. Todo el grupo local, con sus decenas de galaxias enanas satélites y sus vastos ríos de materia intergaláctica oculta, quedaría sepultado en las profundidades del vientre iluminado de IC 1101. Nuestro rincón entero del universo observable cabría holgadamente dentro de su enorme volumen, sobrando aún un espacio abismal. El volumen interno de este imperio alberga una población estelar que paraliza el entendimiento aritmético básico. Los instrumentos de observación más sofisticados de nuestra civilización estiman que su cuerpo brillante está compuesto por aproximadamente 100 billones de estrellas individuales. Al contrastar este censo astronómico detallado con nuestra propia metrópolis espiral,
que apenas contiene unos pocos cientos de miles de millones de astros brillantes, la disparidad resulta paralizante. Este único coloso contiene cientos de veces más sistemas estelares que nuestro territorio cósmico entero. Enumerar cada una de estas esferas de plasma ardiente mediante un proceso auditivo y manual es un ejercicio absoluto en la futilidad extrema. Contando un solo astro por cada segundo que transcurre, sin detener el ritmo jamás para consumir alimentos o descansar los ojos, un ser humano necesitaría invertir más de 3 millones de años ininterrumpidos para lograr completar el inventario definitivo. Ese inmenso lapso temporal es tan profundo que, al momento en que el reloj hubiera comenzado a marcar el primer segundo de ese doloroso conteo eterno, los ancestros biológicos más primitivos de nuestra propia especie apenas comenzaban a dominar el arte de caminar erguidos sobre las sabanas soleadas del continente africano. A pesar de su magnitud verdaderamente opresiva, la anatomía visual panorámica de este gigante carece por completo de la gracia estructural y el dinamismo vibrante y caótico que siempre asociamos con los bellos sistemas espirales tradicionales. No posee brazos majestuosos entrelazados llenos de polvo brillante estelar, ni carriles oscuros de materia densa arremolinándose en un disco plano rotatorio. Su morfología externa es la de una elipse colosal geométrica, una esfera inmensamente dilatada, con texturas suaves y bordes uniformes, que brilla incesantemente con un resplandor fantasmal pálido. Las órbitas de sus incontables soles cautivos no siguen un patrón metódico y ordenado alrededor de un cinturón ecuatorial definido, sino que trazan caminos erráticos e impredecibles en todas las direcciones tridimensionales posibles, creando una espesa neblina luminosa totalmente desprovista de cualquier rasgo distintivo geográfico. El espectro de radiación luminosa que emite hacia el abismo revela un secreto melancólico e irreversible sobre su trayectoria y su propia historia vital térmica. La luz penetrante que domina toda esta vasta estructura arquitectónica no es el fulgor blanco y azulado feroz característico de los astros recién nacidos extremadamente calientes. Por el contrario, el gigantesco paisaje estelar entero se encuentra perpetuamente bañado por el resplandor cobrizo, opaco y profundamente carmesí de estrellas infinitamente ancianas. Cualquier observador biológico que se encontrara de pronto atrapado en el interior profundo de este vasto sistema elíptico experimentaría un firmamento nocturno fundamentalmente ajeno a nuestra humilde comprensión de la oscuridad. Nuestro cielo nocturno terrestre se encuentra salpicado esporádicamente por diminutos puntos lejanos fríos y atravesado majestuosamente por la banda espectral lechosa de nuestro propio disco. En agudo y violento contraste, el denso núcleo esférico de esta bestia antigua está tan agobiantemente poblado de soles gigantes que el maravilloso concepto del cielo negro sería inexistente. La bóveda entera ardería sin descanso con un fulgor anaranjado cegador y constante, producto directo de la luz superpuesta de millones de cuerpos celestes moribundos situados a distancias geográficas aterradoramente cortas entre sí. No existirían hermosas constelaciones míticas para nombrar, solamente una sofocante pared esférica e impenetrable de denso fuego cósmico arcaico que ahogaría drásticamente cualquier intento tecnológico de sondear y mirar hacia las verdaderas profundidades del vasto universo exterior circundante. Detrás de esa abrumadora y brillante cortina de luz perpetua y enceguecedora, reina indiscutiblemente la esterilidad térmica más dolorosa y absoluta. Esta monumental entidad física es el equivalente astronómico más puro a una gigantesca metrópolis imperial antigua totalmente abandonada y dejada a su suerte, una vasta necrópolis brillante habitada de manera exclusiva por astros ancianos cansados y silenciosos. Las colosales forjas ardientes de gravedad que alguna gloriosa vez dieron a luz a nuevas y violentas generaciones de potentes soles hirvientes se han apagado para siempre en el transcurso de las eras oscuras. El necesario gas frío primordial, ese material húmedo y fundamental indispensable para desencadenar la chispa de la violenta fusión nuclear y el consecuente parto estelar masivo, fue consumido con ferocidad implacable o expulsado agresivamente hacia las sombras exteriores hace muchísimo tiempo. Hoy transita como un titán dormido e inerte, severamente atrapado dentro de una lúgubre etapa de madurez senil e irreversible. La vasta y abrumadora mayoría de su censo estelar actual está constituida íntegramente por lentas estrellas frías que han estado quemando con avaricia su escaso combustible residual durante incontables milenios, astros rubí que aguardan dócilmente la inevitable llegada de la gran oscuridad definitiva. En lo más profundo de esta vasta congregación estelar, oculta tras innumerables capas de soles moribundos, reside una oscuridad absoluta y devoradora. El centro geométrico de esta colosal estructura astronómica no alberga un paraíso luminoso deslumbrante, sino una herida abierta en el tejido mismo del espacio y el tiempo. Es un abismo gravitacional supremo donde las leyes fundamentales de la física que rigen nuestra frágil existencia terminan por colapsar, retorciéndose hasta perder por completo todo su significado racional. La materia circundante es arrastrada implacablemente hacia un pozo sin fondo, un tirano silencioso que dicta el destino de cada astro errante que compone este vasto imperio elíptico.
Este ancla invisible es el verdadero motor oscuro que sostiene la intrincada arquitectura entera del gigante, una singularidad de proporciones tan grotescas que desafían nuestra capacidad biológica para procesar su verdadera inmensidad opresiva. Nuestro propio vecindario galáctico espiral alberga en su núcleo una anomalía similar, una entidad devoradora a la que los astrónomos han bautizado bajo el nombre de Sagitario A estrella. Ese oscuro señor supermasivo local posee una masa total equivalente a 4 millones de veces la de nuestro propio Sol ardiente, una cifra verdaderamente abrumadora para la limitada mente humana. Sin embargo, al contrastar a nuestro tirano local con la bestia insaciable que gobierna la constelación lejana, la soberbia de nuestro rincón del universo se desmorona de manera brutal y humillante. El monstruo agazapado en el núcleo del sistema distante concentra en su interior una masa incomprensible que oscila entre 40.000 millones y 100.000 millones de veces la masa de nuestra estrella dorada. Es una acumulación de materia tan absurdamente densa que pertenece a una categoría completamente distinta en el aterrador bestiario cósmico, un titán de peso ultramasivo que corona la cima absoluta de la jerarquía destructiva universal. La frontera límite de este leviatán, el punto de no retorno conocido científicamente como el horizonte de eventos, abarca una extensión física que aterra profundamente el espíritu humano. Esta es la membrana esférica invisible más allá de la cual absolutamente nada, ni siquiera los veloces y etéreos fotones de luz, posee la energía cinética necesaria para escapar de la garra gravitacional definitiva. Si por un capricho imposible del destino astronómico pudiéramos trasladar esta monstruosidad oscura y depositarla exactamente en el centro de nuestro propio sistema solar reemplazando al Sol, su oscura superficie devoradora no solo tragaría instantáneamente a los pequeños planetas rocosos interiores. Ese límite de aniquilación total se extendería majestuosamente hacia el exterior, tragando por completo los inmensos gigantes gaseosos y helados, devorando incluso la lejana y gélida órbita del planeta enano Plutón, y sumergiendo a toda la vasta nube de asteroides periférica bajo un manto de negrura eterna e irreversible. Todo lo que la humanidad ha considerado históricamente como su vasto e infinito hogar cósmico desaparecería de inmediato dentro de una fracción minúscula del vientre de esta anomalía espacial. Esta fiera cósmica no siempre mantuvo el perturbador y sepulcral silencio que exhibe actualmente bajo los sensibles lentes de nuestros telescopios contemporáneos. Los registros fósiles impresos en el ardiente gas intergaláctico que rodea a este imperio revelan una historia antigua de violencia primordial verdaderamente apocalíptica. En eras remotas, cuando el suministro de materia fresca flotante era abundante, enormes cantidades de gas frío y estrellas desgarradas caían en una espiral vertiginosa hacia el abismo profundo. Este festín constante formaba un disco de acreción colosal, un remolino de plasma girando a velocidades cercanas al límite cósmico absoluto. La fricción brutal y las fuerzas magnéticas extremadamente retorcidas calentaban este material hasta alcanzar temperaturas febriles, haciéndolo brillar con una intensidad millones de veces superior a la luz combinada de todas las estrellas de la galaxia anfitriona. Durante estas fases de furia alimenticia incontenible, la fiera escupía inmensos chorros relativistas de partículas altamente energéticas desde sus polos, perforando el vacío y tallando cavernas titánicas en el plasma caliente del cúmulo galáctico circundante, marcas imborrables que aún hoy podemos detectar estudiando las emisiones de rayos X. El tamaño monstruoso de esta entidad central oscura no es producto del azar fortuito, sino el resultado macabro de un canibalismo perpetuo ejecutado metódicamente a lo largo de eones incontables. Cada vez que la inmensa galaxia anfitriona devoraba a un vecino menor desafortunado, los núcleos oscuros de las víctimas caían inevitablemente hacia el pozo gravitacional principal. Estos tiranos menores iniciaban entonces una danza mortal, girando en espiral el uno hacia el otro, deformando violentamente el tejido del espacio y el tiempo. Al colisionar frontalmente y fundirse en una sola entidad masiva suprema, liberaban cantidades obscenas de energía pura en forma de ondulaciones invisibles. Estas ondas gravitacionales viajaban por el cosmos como tsunamis arcaicos, sacudiendo la estructura misma de la realidad material y transportando a través del vacío oscuro el recuerdo físico vibrante de colisiones cataclísmicas ocurridas hace miles de millones de años. Hoy, habiendo agotado sus reservas cercanas de alimento estelar fresco, el inmenso coloso descansa plácidamente en una etapa letárgica y silenciosa, dictando pasivamente el destino ineludible de 100 billones de estrellas ancianas atadas eternamente a su voluntad inquebrantable. El resplandor cegador de 100 billones de soles ardientes constituye una trampa visual perfecta. Al contemplar esa inmensa esfera de fuego antiguo, el cerebro biológico asume erróneamente que está observando la totalidad del objeto astronómico. La luz, sin embargo, es una mensajera engañosa que relata únicamente una fracción minúscula de la verdadera historia cósmica. Toda esa materia brillante, el gas residual, los sistemas planetarios moribundos y la oscuridad extrema oculta en el núcleo profundo, representan apenas la corteza superficial de una entidad mucho más vasta y siniestra.
La verdadera arquitectura que sostiene a este imperio estelar no emite ningún tipo de radiación, no refleja el brillo de las estrellas vecinas y rechaza de manera absoluta cualquier interacción con el espectro electromagnético. Es una presencia espectral pura, un océano gélido e intocable que envuelve la metrópolis entera y se extiende por millones de años hacia el abismo profundo. Los físicos y estudiosos del firmamento denominan a esta sustancia esquiva como materia oscura. Su existencia aterradora se revela exclusivamente a través de la tiranía que ejerce sobre el tejido del espacio y el movimiento errático de los astros periféricos. Sin este andamiaje fantasmal masivo, la enorme velocidad de rotación y la furia cinética de las estrellas arrancarían el sistema por completo, dispersando sus componentes hacia el vacío intergaláctico glacial como cenizas arrastradas por un huracán furioso. La fuerza de atracción generada por la materia visible y tangible resulta matemáticamente insuficiente para mantener la cohesión de una estructura arquitectónica tan colosal. Por lo tanto, el leviatán brillante que nuestros instrumentos logran captar se encuentra firmemente anclado dentro de un halo invisible de proporciones verdaderamente espeluznantes. Si los astros resplandecientes forman una ciudad ruidosa, la materia oscura conforma el continente silencioso y oculto sobre el cual descansa todo el peso gravitacional. Las estimaciones analíticas sugieren que la masa total de este coloso dominante, sumando su caparazón sombrío e indetectable, asciende a la cifra monstruosa de cientos de billones de veces el peso de nuestra modesta estrella local. Semejante atrocidad física no surge del vacío mediante un nacimiento repentino o pacífico. Su grandeza abrumadora es el resultado directo de una ubicación geográfica privilegiada y mortífera dentro de la red del cosmos. Al residir exactamente en el epicentro del enjambre galáctico, este gigante ocupa el punto más bajo de un inmenso valle de atracción espacial sin retorno. Durante eones interminables y silenciosos, ha funcionado como un sumidero definitivo para todo el material cósmico circundante. Las corrientes invisibles de la telaraña universal canalizan un flujo constante e implacable de galaxias menores, grupos estelares errantes y vastas nubes de gas primordial directamente hacia sus fauces abiertas. El destino final de cualquier estructura astronómica independiente que cruce el umbral fatídico de este pozo gravitatorio está sellado de manera irrevocable por las leyes inquebrantables del universo. El proceso macabro de asimilación cósmica carece de la inmediatez explosiva que caracteriza a los cataclismos estelares aislados. Es, por el contrario, una agonía coreografiada, prolongada y carente de sonido que se extiende tortuosamente a lo largo de cientos de millones de años. Cuando una galaxia espiral menor, llena de soles jóvenes y mundos rocosos inexplorados, se aproxima demasiado al abismo central hambriento, las brutales fuerzas de marea comienzan a deformar su delicada y perfecta anatomía rotatoria. Sus elegantes brazos espirales son estirados sin piedad, formando largos arcos de luz desgarrada y polvo cósmico que sangran estrellas dispersas hacia el vacío oscuro. Los astros individuales casi nunca colisionan físicamente entre sí debido a las distancias abismales y paralizantes que los separan en el espacio profundo, pero la integridad estructural y la identidad de la víctima quedan totalmente aniquiladas para siempre. Las reservas de gas virgen son comprimidas con una fuerza aplastante, detonando breves y furiosos estallidos de formación de nuevas estrellas antes de ser devoradas íntegramente por el monstruo de mayor tamaño. Capa tras capa geológica estelar, víctima tras víctima asimilada, el gigante devorador ha engrosado su propia silueta monstruosa. Cada evento de absorción masiva borró un poco más el orden matemático y la belleza simétrica original de las galaxias consumidas. El caos gravitatorio dispersó a los miles de millones de soles capturados en órbitas nuevas, caóticas y desordenadas, esculpiendo gradualmente la forma redonda, suave y sin rasgos geográficos distintivos que domina el panorama en la actualidad observada. La serenidad aparente de este majestuoso imperio de luz mortecina rojiza es, en su esencia más pura, el mausoleo definitivo de innumerables galaxias soberanas cuyas historias evolutivas y pasados vibrantes fueron borrados sin dejar rastro biológico o físico. El coloso se erige en el firmamento como un monumento aterrador y viviente a la implacable ley de la atracción perpetua, un testimonio silencioso del hambre insaciable que construye y destruye pacientemente la arquitectura monumental del universo observable entero. Mirar hacia las profundidades del firmamento es incurrir en un engaño cronológico absoluto. La bóveda celeste no funciona como un espejo del presente, sino como un vasto y melancólico proyector de fantasmas. Los fotones que inciden esta misma noche sobre los espejos pulidos de nuestros telescopios más avanzados emprendieron su viaje a través del vacío gélido hace más de 1000 millones de años. Esta latencia lumínica transforma a la astronomía en la forma más extrema y pura de arqueología jamás concebida por el intelecto. No estamos contemplando a esta entidad masiva tal y como existe en nuestro momento temporal contemporáneo, sino que presenciamos el eco persistente de una era cósmica remota y sepultada en el silencio.
Cuando esos diminutos paquetes de luz abandonaron la superficie de sus ardientes astros de origen, nuestro propio planeta azul era un paraje irreconocible y primitivo. Los continentes terrestres aún no albergaban selvas exuberantes, ni bestias colosales caminando sobre la roca desnuda. La vida biológica se reducía a organismos microscópicos invisibles librando batallas silenciosas en las oscuras profundidades de océanos primordiales. Mientras la evolución local ensayaba sus primeros y torpes pasos anatómicos, aquellos mensajeros luminosos cruzaban el abismo intergaláctico sin detenerse jamás, desafiando la nada a la máxima velocidad permitida por el tejido del espacio. La información visual que decodificamos hoy es, en esencia, un fósil electromagnético perfectamente conservado. Esta condición inalterable del cosmos impone una humildad aplastante sobre nuestra percepción del entorno físico. El firmamento es un mosaico fragmentado compuesto por innumerables épocas dispares superpuestas en un mismo lienzo oscuro. Cada punto de luz distante representa un reloj desincronizado, una ventana abierta hacia un eón diferente de la gran historia universal. Incluso dentro de las fronteras internas de este inmenso imperio elíptico, la noción tradicional de simultaneidad se desintegra por completo. Las distancias internas son tan obscenamente vastas que cualquier intento de comunicación fluida resultaría un fracaso existencial ineludible. Si una hipotética civilización avanzada floreciera en un extremo del diámetro galáctico y decidiera emitir un pulso de radio hacia el extremo opuesto, ese desesperado grito electromagnético tardaría incontables millones de años en alcanzar su destino final. Una simple conversación bidireccional requeriría un lapso temporal superior a la historia entera de numerosas especies biológicas. En este dominio de proporciones enfermizas, el tiempo y la geografía se entrelazan formando una prisión de aislamiento absoluto. Los habitantes de un flanco jamás podrían conocer el destino contemporáneo de sus vecinos del otro lado de la inmensidad estelar. Esta desconexión ineludible nos arrastra hacia un interrogante profundamente perturbador. Desconocemos por completo el estado físico actual del gigante en el presente absoluto del cosmos. Durante el inmenso abismo de tiempo que la radiación tardó en cruzar el desierto espacial, la realidad de ese territorio inmenso debe haber mutado de manera drástica e irreversible. Incontables astros que hoy vemos brillar con furia roja probablemente han colapsado en el absoluto silencio, exhalando su último aliento en forma de enanas blancas inertes o sumergiéndose en el abrazo definitivo de los pozos gravitacionales menores. Nuevas e invisibles corrientes de materia podrían haber sido asimiladas lentamente, alterando la arquitectura suave que nuestros ojos engañados creen percibir con total claridad matemática. Nuestra especie observa embelesada un espejismo glorioso e inmutable anclado en un pasado inalcanzable. El coloso que cartografiamos minuciosamente con nuestras mejores herramientas modernas es una ilusión grandiosa, una reliquia visual congelada en la memoria inagotable del vacío inmenso. La verdadera versión contemporánea de esta bestia gravitacional permanece velada tras un enorme manto temporal que ninguna tecnología futura podrá rasgar jamás, condenándonos a estudiar permanentemente la sombra luminosa de un monarca que quizás, en este preciso instante de la eternidad distante, ya ha cambiado su rostro para siempre. Toda esta grandeza desmesurada posee una fecha de caducidad inscrita en las leyes inquebrantables de la termodinámica. La eternidad es una ilusión poética que el cosmos simplemente no tolera. Llegará un eón extremadamente lejano en el que las últimas estrellas enanas rojas, aquellas que queman su escaso combustible con una lentitud agónica y eficiente, exhalarán su postrer aliento luminoso. La inmensa galaxia elíptica se apagará lentamente, sumiéndose en una oscuridad gélida y definitiva. Incluso el tirano invisible que habita en su núcleo profundo, ese enorme agujero negro supermasivo de proporciones ridículas, está irremediablemente condenado a desaparecer. A través del proceso físico implacable conocido como la radiación de Hawking, el leviatán perderá su inmensa masa gota a gota, evaporándose a lo largo de lapsos temporales tan obscenamente extensos que la matemática humana apenas logra conceptualizarlos. Al final de los tiempos, de esta majestuosa metrópolis estelar no quedará absolutamente nada, salvo una radiación tenue disipándose en un vacío infinito y totalmente muerto. Frente a este destino ineludible y la escala aplastante del gigante cósmico, resulta natural experimentar una profunda sensación de insignificancia biológica. Nuestra efímera existencia humana, medida en un modesto puñado de décadas fugaces, parece un suspiro irrelevante ante la marcha inexorable de los milenios celestes. Sin embargo, sucumbir a la desesperanza existencial es un error de perspectiva fundamental. El hierro que tiñe de rojo nuestra sangre, el calcio que fortifica nuestros huesos y el carbono que estructura cada célula vital de nuestro cuerpo fueron forjados en el corazón ardiente de estrellas primordiales. Las mismas fuerzas titánicas que esculpieron esa colosal anomalía a 1000 millones de años de luz de distancia operaron para ensamblar la compleja biología que hoy nos permite respirar y razonar.
No somos simples espectadores accidentales arrojados a un escenario oscuro y hostil, somos un subproducto directo y sumamente consciente de la vasta evolución cósmica. El universo entero invirtió miles de millones de años en expandirse, enfriarse, formar nubes de gas espeso, encender soles ardientes y sintetizar elementos pesados, todo para que un conjunto diminuto de átomos lograra organizarse en este pequeño mundo azul y comenzara a formular preguntas. Cuando dirigimos nuestros frágiles instrumentos ópticos hacia el vacío profundo para medir y maravillarnos ante la galaxia más gigantesca jamás descubierta, es en realidad el propio cosmos utilizando nuestros ojos para contemplar su propia obra majestuosa. Somos el delicado mecanismo mediante el cual la materia fría y ciega ha despertado finalmente de su letargo eterno para maravillarse ante su propia inmensidad. Habitamos un capítulo luminoso y sumamente privilegiado de la creación, un breve instante dorado donde las estructuras colosales aún brillan con fuerza suficiente para ser admiradas antes de que la entropía reclame el dominio absoluto de la realidad material. Este viaje a través de los rincones más extremos e inexplorados del firmamento nos deja con una profunda reflexión sobre nuestro lugar real en la vastedad de la existencia. Al comprender que todo lo que conocemos y todo lo que brilla allá arriba eventualmente se desvanecerá, el valor de este breve destello de conciencia humana se vuelve incalculable. ¿Qué emociones despierta en ustedes saber que están hechos exactamente del mismo polvo estelar que construyó al monstruo más grande del universo observable? Deseo leer sus pensamientos más profundos y sus invaluables reflexiones personales abajo en la sección de comentarios. Si esta fascinante travesía por el abismo astronómico ha expandido las fronteras de su mente, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y formar parte activa de esta creciente comunidad de exploradores. Compartan este conocimiento asombroso en sus redes sociales, envíen este mensaje a sus amigos y familiares para que ellos también puedan experimentar el vértigo fascinante de mirar hacia lo infinito. Hasta nuestro próximo encuentro bajo el inmenso manto estrellado, mantengan siempre la vista fija en el cielo profundo.